Comencemos por remontarnos a los orígenes de la era cristiana de modo que conozcas la verdad histórica. Muchas personas no creen en la existencia de Dios. Muchas personas incluso creen que Jesús fue un mito o alguien que nació en un pesebre rodeado de paja, animalitos y dos personajes con aureola mientras una estrella cruzaba el firmamento. Muchos no cristianos, budistas, musulmanes, hindúes, etc., reconocen la existencia de ese niño que nació en Belén como un gran maestro, un maestro ascendido e incluso como un profeta, y así una serie de títulos, poniendo a Jesús en la categoría de los líderes fundadores de sus respectivas religiones, Mahoma, Krishna, Buda, etc., pero ¿qué diferencia a este Jesús de los fundadores de religiones? Simple, cambió la historia de la humanidad, dividiéndola en un antes y en un después de Cristo. Ni Mahoma, ni Buda, ni Krishna volvieron de la muerte para luego reunirse con sus discípulos y más tarde ascender a su trono en el celestial. Mahoma murió. Buda murió. Krishna, murió. Pero Jesús, a pesar de ser asesinado en manos de los romanos, volvió a la vida. Una vez que Jesús dejó esta tierra, sus discípulos comenzaron a dar a conocer las enseñanzas que les fueron encomendadas. A este grupo se le llama comúnmente la iglesia primitiva, pues la conformaban personas que se iban aglutinando en torno a las enseñanzas de los discípulos de Jesús. Esta iglesia primitiva vivía y practicaba las enseñanzas dadas a través de Jesús y sus discípulos. Estamos hablando de una época en la cual no existían sacerdotes o líderes cristianos. De hecho, la cristiandad se vivía casi en secreto, ya que era perseguida, y para el Estado romano la creciente cantidad de personas que aceptaban las enseñanzas de Jesús les producía miedo, pues podían perder el control total de sus súbditos. Por ello el Estado romano reunía a grupos de cristianos y los dejaban para ser devorados vivos por leones hambrientos en presencia del público, de modo de entretener a su pueblo y de provocar terror, y con ello que el cristianismo se dispersara. A pesar de estos crímenes, el cristianismo crecía y el imperio romano mermaba. Los césares ya casi no eran tales porque ya no les quedaba poder. En el año 313 de la era cristiana, el emperador Constantino ya había sido sobrepasado. Esto lo obligó a promulgar su famoso decreto de tolerancia, lo que logró que algunos cristianos salieran a la luz pública. Incluso Constantino cambió sus túnicas de César por una vestimenta religiosa e intentó unificar a los romanos y a los cristianos. Para ello se declaró el primer papa y cambió el nombre a todas las deidades, ídolos, reemplazándola con nombres cristianos. Por ejemplo, Venus pasó a ser la Virgen María, y a Cupido le llamó Jesús. Así todos los demás ídolos adquirieron nombres cristianos de modo que la gente les venerara. Aquí nace la Iglesia Católica Apostólica Romana. Los verdaderos cristianos de entonces se dieron cuenta de que Constantino estaba creando un monstruo y huyeron de Roma manteniéndose en la clandestinidad por cerca de mil años. Cuando Constantino dejó el poder, dio al obispo de Roma el título de sumo pontífice máximo e hizo de él un segundo papa. En el año 330 Constantino se fue a Bizancio, Turquía. La transformó un poco y la llamó Constantinopla, manteniendo lealtad al sistema católico romano. Con el paso del tiempo se produjeron problemas en la Iglesia Católica Romana puesto que Roma dominaba el occidente y Constantinopla el oriente. Constantinopla se transformó en la capital de la Iglesia Ortodoxa. De este modo Roma y Constantinopla se convirtieron en enemigos mortales. La historia de la Iglesia Católica Romana fue desde sus inicios una máquina de sangre y muerte. Por ese entonces Roma ya era asidua de las macabras cruzadas en las cuales en nombre de la autoridad de la Iglesia Católica asesinó a miles y miles de seres humanos. Es así que en el año 1204 la Iglesia Católica Romana, dirigida por el Papa Inocente III, embiste a su hija, la Iglesia Ortodoxa, invadiendo a Constantinopla. Los soldados mataron y masacraron, sin embargo algunos líderes ortodoxos escaparon de sus manos, maldijeron al Papa, y se alejaron de todo control de Roma y el Papa. Con el paso del tiempo, la Iglesia Ortodoxa quedó bajo la protección del zar de Rusia. Esto provoca que más tarde la Iglesia